Hola, bienvenidos a Atrévete, el informativo de la comunidad latina en Filadelfia. Les acompaña su presentadora Mariluz Márquez. De la conexión con nuestras raíces culturales a través del arte terapia, una historia sobre el son jarocho y una entrevista con Heréndida Zamacona Solano, quien es una organizadora comunitaria con el grupo 215 PA Alliance. El son jarocho es una tradición musical y cultural de la región del Sotavento de México, que incluye el sur de Veracruz, partes de Puebla, de Oaxaca y Tabasco. Los esclavos africanos, principalmente del oeste y el norte de ese continente, fueron traídos a lo que era la Nueva España como esclavos. Por lo tanto, hay mucha influencia africana en México. Entonces, la raíz africana está muy presente en muchas cosas en México. Y en el son, pues lo vemos en instrumentos como la quijada de burro, que es literal una quijada de burro que se seca, ¿no? Se le hace algún tratamiento y así los dientes quedan un poco flojos y así los podemos agarrar como hacia abajo. La sostenemos y con un palito le vamos haciendo sobre los dientes y también le vamos pegando con la parte de acá de nuestro puño, ¿no? No en los huesos, ¿no? Porque luego eso duele bastante, pero ella así le va haciendo un sonido como ¿no? Y entonces así ya podemos ir haciendo el acompañamiento percusivo en el son. Y a eso cuentan que antes se hacía de quijada de cebra en África, pero pues que obviamente es mucho más fácil encontrar un burro o un caballo en estas tierras que una cebra. También el instrumento que es como un bajo, pero acústico, y va haciendo mucho como muchos contrarritmos, va jugando mucho con el ritmo que le llamamos la leona, y es un instrumento bien grande, ¿no? Que va haciendo un tum tan, tum tan, y ese se le dice leona, pero también se le dice bumburona, que es un nombre, pues creo que bueno, del oeste de África, ¿no? Ahorita desconozco de cuáles lenguajes viene, pero en fin, tiene mucho de los ritmos, mucho de ese juego con el ritmo, o lo que le podemos llamar polirritmos, viene de esa raíz. Yo creo que uno de los retos más grandes a los que yo me enfrenté es adaptar cómo se va a ver eso, ¿no? Porque obviamente cada ciudad se va a organizar de un modo diferente. Y para mí sí fue muy, muy importante cuando iba empezando los talleres estudiar, investigar, bueno, cómo es que otras ciudades se han organizado. Entonces ahí es donde yo iba pues a Nueva York, a DC, hablaba con la gente en Chicago, en Santana, en Los Ángeles, en Texas, ¿no? San Antonio más que nada, y en Ciudad de México, en Acayuca, en Veracruz y en diferentes partes de Veracruz, y iba y yo les preguntaba, ¿cómo es que ustedes llevan los talleres? ¿Cómo se organizan?
Y ya de ahí pues fui aprendiendo y obviamente pues lo tuvimos que hacer a nuestro propio modo de todas maneras porque pues Filadelfia es diferente que estas otras ciudades, ¿no? Bueno, por ejemplo en Philly a mí me encanta que mucha de la nueva versada que hemos escrito pues habla de la migración, lo hemos llevado a protestas, pues ha sido una fuente de conectarnos a nuestras culturas o de aprender de esa cultura, ¿no? Porque igual existe gente que no es mexicana, que es parte de Son Revoltura, como en La Bamba, ¿no? Me gusta mucho echar ese verso que yo lo escribí, que dice: vivan los inmigrantes de todo el mundo, porque construyen puentes en vez de muros, ¿no? Y luego ahí a veces le meto el estribillo de Las Cafeteras, que el de allá arriba iré, como las zapatistas, yo lucharé, yo venceré, ¿no? Y así hemos escrito muchos versos muy bonitos, ¿no? Para hablar de, por ejemplo, la polimigra, ¿no? Que era la colaboración entre la migra y la policía en Filadelfia. Cosas así, pues yo vengo y les cuento, miren, por ejemplo, hay este verso que habla de esta cosa, porque ahí la policía trabajaba, y así les cuento sobre esa. Entonces es también una forma de hablar de muchos temas sociales que se están viviendo allá, en Filadelfia, y de entrelazarlo con los temas que se están viviendo en México. Muy interesante la entrevista de Leticia Roa Nixon para este segmento. Ahora seguimos con una entrevista con Claudia Peregrina. Nativa de la Ciudad de México, Claudia considera elemental la conexión con nuestras raíces culturales para poder fortalecer y dignificar nuestra propia identidad. Claudia es egresada de la Escuela Nacional de las Artes y de la Universidad Autónoma de México. Asimismo, se formó en el área de arte terapia. Veamos la entrevista. Bienvenidos a Atrévete. El día de hoy me encuentro con Claudia Peregrina, quien es la directora de programas de la organización Mighty Writers y que nos va a hablar acerca del arte terapia. Hola Claudia, bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Mari, y especialmente un gusto de saludar a tu audiencia este día. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues, ¿qué es el arte terapia? Bueno, el arte terapia es un recurso de apoyo que nos va a llevar a la expresión de nuestros potenciales creativos, artísticos, y a través de esto poder sanar algunas dificultades emocionales que podríamos estar enfrentando. ¿Cuáles serían los beneficios de poder seguir practicando el arte terapia? Bien, en el caso de nuestros pequeñitos, pues es una manera de invitarles a motivarse, a inspirarse a través de todo el entorno que a ellos les rodea. Como tú sabes, en los niños hay mucha curiosidad. Entonces es adaptar precisamente esa curiosidad para que la puedan expresar a través de alguna práctica artística. En el caso de los adolescentes, el arte terapia ayuda a identificar esos potenciales artísticos, a desarrollar una autoestima positiva y un pensamiento crítico, sintiéndose cada vez más motivados a expresar sus potenciales creativos. Peregrina mencionó que la tecnología, la pintura, la lectura son herramientas de expresión que se pueden explorar y que los beneficia en su desarrollo profesional a futuro y en su entorno familiar. En el caso, por ejemplo, de los adolescentes, tú sabes que ellos están enfrentándose con su nueva etapa. Entonces, dentro de ello es muy interesante también el poderles apoyar con el arte terapia a identificar esos
potenciales artísticos que ellos pudieran emplear y con ello ayudarles a desarrollar una autoestima positiva, ayudarles a desarrollar un pensamiento crítico sobre todo, y que con ello pues ellos se sientan cada vez más motivados de poder ejercer una actividad diversa en el cual ellos identifiquen la cantidad de potenciales que ellos pudieran expresar. ¿Cuáles son los tipos de arte terapia que se puede practicar? Bien, como te mencionaba, a través del arte tenemos un extenso camino, ¿verdad? Inclusive en la tecnología, porque también esta se incluye dentro del campo del arte. Bien, podríamos hablar, por ejemplo, de la pintura, podríamos hablar incluso de la lectura, y podríamos decir, ¿por qué de la lectura? Bueno, porque podríamos ser grandes escritores, grandes poetas, y que a través precisamente de la expresión de lo que estamos por presentar o por leer, es que nos vamos incluso también nosotros motivando a poder crear algo similar. Motivarlos a continuar aprendiendo. El conocimiento sabemos que es poder. Nuestros jóvenes y nuestros niños son precisamente en quienes más enfoque como familia, como comunidad podríamos poner, porque ellos de alguna manera son quienes van siguiendo las futuras etapas que pudiéramos atravesar como comunidad y como familias. Durante la entrevista, Peregrina dijo que la creatividad colectiva practicada en talleres comunitarios es sumamente importante porque fomenta la inclusión, que es un factor necesario de desarrollo comunitario. Algunas barreras que se pueden enfrentar algunos de los miembros de la comunidad son las del idioma por causa de la migración. Qué importante es practicar la creatividad colectiva en talleres comunitarios. Sumamente importante, Mari, porque considero que la inclusión específicamente en lugares en donde la cuestión común es la migración, sabemos que como migrantes enfrentamos diversas dificultades, entre ellas quizá el desconocimiento de los derechos a los cuales podemos nosotros dirigirnos, la falta incluso también del idioma, por ejemplo, el desconocimiento del idioma del lugar en el cual nos encontramos. Son situaciones que podrían escucharse muy comunes, pero que no quizá consideramos más allá de lo que pudiera afectarnos en nuestra personalidad. Esto muchas veces nos lleva precisamente a no querer rodearnos de las personas porque tenemos el temor, porque de alguna manera nos da la vergüenza. Venimos de nuestros países con una cultura llena de estigmas, que incluso esas situaciones muchas veces son las que no nos permiten expresarnos. Y preciso la importancia de que como forma colectiva pudiéramos reunirnos y crear juntos y elaborar diversos proyectos. Eso nos hace parte al ser parte de un grupo en el cual nos sentimos bienvenidos, eso nos da siempre como una esperanza de saber que podemos seguir en el desarrollo y en el cumplimiento de los sueños por los cuales nosotros emigramos, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante tejer redes de apoyo, sentir que tenemos una persona por lo menos con la que nos podamos dirigir. Participar en grupos colectivos nos va a ayudar a identificarnos con los demás, explorando las cosas en común que compartimos. Crear es muy importante, con materiales reciclables que encontramos en casa. Al crear a través del arte, también creamos unidad, también creamos ese calor de colectividad, como tú mencionabas, y qué mejor si esto se hace a través de la unión familiar. Entonces, si tenemos en la casa, por ejemplo, cartón, podremos dirigirnos a aquellas tienditas en las cuales encontramos materiales de arte muy económicos
encuentras pinturas, encuentras pinceles, cómpralos. Es una inversión de un momento muy divertido y creativo para disfrutarlo en familia. Entonces podríamos conseguir este tipo de materiales, pero anudado a los que ya tenemos en casa, como el cartón, como el papel, incluso con el papel higiénico también se pueden crear muchas cosas, porque una vez que lo humedecemos y le agregamos, por ejemplo, este resistol, que es el pegamento líquido, podremos formar un tipo de plastilina con el cual podríamos hacer algunas esculturas divertidas, ¿verdad? La otra parte, por ejemplo, en el caso del cartón, como te mencionaba, podríamos crear juegos de mesa, podríamos crear pinturas sobre ese cartón y con los pinceles empezar a darles vida, empezar a darles ese color. Muy interesante el concepto de arte terapia. Ahora, pues esta noche les traemos una entrevista en vivo con Heréndira Zamacona Lozado y nuestra reportera Leticia Roa Nixon. Heréndira es una organizadora comunitaria. Ella trabaja con los jardines comunitarios y nos va a hablar acerca de un proyecto que cuenta con la participación de familias inmigrantes de América Latina en South Philly. Bienvenidas, Heréndira y Leticia. Pues platícanos, Heréndira, de tu trabajo en un jardín comunitario de la 25 y Reed. ¿Qué es lo que haces en ese jardín? Sí, bueno, yo soy organizadora en el jardín, organizo a más familias, invito a familias, como lo acaba de decir, personas inmigrantes, ¿verdad? Para que vengan aquí al jardín a sembrar, a cultivar y saber más que nada, conocer y tener como ese contacto con la tierra, puesto que nosotros venimos de un país donde crecemos con espacio, a veces nosotros también vamos con nuestros papás al campo, ¿no? Entonces, todo eso es muy bonito y esta invitación es abierta para las familias y más porque ellos tienen niños y nosotros queremos como que los niños aprendan la raíz la raíz y nuestra cultura de nosotros como padres inmigrantes que estamos aquí en Estados Unidos. Sí, y vas a iniciar ya a plantar y todo en marzo, pero ahora está descansando el jardín. Pero si nos platicas, ¿qué va a pasar ya a partir de marzo? Sí, por ahora en el transcurso del invierno el jardín se cierra puesto que no estamos preparados para plantar, ¿verdad? Por el invierno, pero ahora en el verano se abre a finales de marzo, es cuando nosotros incluso estamos teniendo una conversación con familias que han estado recibiendo algunos vegetales. Ahorita voy a hablar un poco de eso. Estamos haciendo encuestas porque nosotros nos orientamos a base de las respuestas de los padres, qué vegetales, qué verduras o qué frutas son los que ellos más conocen y que ellos utilizan en su vida cotidiana para cocinar en su casa, ¿no? Entonces hacemos esa encuesta y a base de esa encuesta nosotros nos dejamos guiar qué tipo de semillas nosotros vamos a sembrar. Uh-huh. Sí, y una vez que ya se cosecha, porque la Alianza del Pueblo 215, su misión es justicia e igualdad para todos los que viven aquí, es una organización multirracial. ¿Y cómo fue que decidieron a qué organizaciones o iglesias repartir lo que cosecharon? Sí, bueno, nosotros cuando primero, como digo, elegimos las semillas, de ahí las sembramos y después las cultivamos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos nuestra cosecha, nosotros brindamos esta donación. En el verano pasado estuvimos repartiendo a la iglesia de Crucifixión, que está en la 8 y Bainbridge, y también entregamos también donaciones a familias, y otra iglesia que está en la 25 y Wharton, no me recuerdo bien de la dirección, pero esa iglesia es
afroamericana. Entonces, nosotros ahí también brindamos esa donación de vegetales. Lo que cosechamos lo llevamos. Incluso lo hacíamos una vez por semana, los días martes, y ahora nos estamos preparando más porque vamos a expandir más el espacio y vamos a repartir y a donar nuestros vegetales a más lugares. Nosotros tenemos que hacer esa conexión, tenemos que buscar quienes necesitan los lugares, por ejemplo, que brindan esa donación a la comunidad, es donde nosotros donamos estos vegetales para ellos. Uh-huh. Y también hay un proyecto que se está realizando como parte de la Iglesia Bautista del Redentor, que es la que es dueña de todo ese terreno, y también con la alianza se va a hacer un mural, así es que se nos platicas de ese proyecto. Sí, ese proyecto del mural es muy interesante, puesto que es es el tema sobre el clima, el problema del clima. Es un proyecto tan bonito que se está empezando. Estamos invitando a las familias, ¿verdad? A las familias inmigrantes, las familias latinas, las familias que quieran y que tengan a sus niños, incluso los padres, si no tienen hijos, también son bienvenidos a unirse a este bonito proyecto, porque este proyecto es abierto, diríamos que los días que son es los días jueves de 5:30 de la tarde a las 7 de la noche. Y también es bueno porque a base de eso también hay como una pequeña compensación que se les da un poco de ayuda a los padres por asistir a este proyecto, porque nosotros queremos enfocar a los niños que vengan a dibujar, ¿verdad? Y los niños son como, no sé, su mente es tan bonita porque ellos sorprenden al dibujar, ¿no? Incluso hasta el mínimo dibujo que ellos hacen y ellos lo explican y ven todo lo que ellos han escrito en ese simple dibujo, envían un gran mensaje porque no sé ni cómo explicarlo, pero me gustaría, ojalá que, verdad, que las familias que nos escuchen, que vengan, ellos pueden participar enviándome un mensaje de texto a mi número 215-558-558-6569. Mi cabeza anda un poco enredada, pero lo voy a compartir a Leti lo puede escribir también, y que no se requiere de nada, solamente mandarme un mensaje de texto que quiere participar y todos son bienvenidos. Y también al mismo tiempo este proyecto se va a llevar también en el jardín cuando se abra ahora en marzo, y mientras vamos a estar en el estudio con la maestra Jena. Y bueno, todos son bienvenidos, ojalá y que la gente y los niños vengan porque todos son bien recibidos. Sí, de hecho estábamos ahí en el estudio de Jena precisamente media hora antes de iniciar este programa, así es que, ¿qué hicimos en ese taller? ¿Qué hicieron los niños con la maestra Jena? La maestra Jena tiene varios dibujos que anteriormente tuvieron hicieron algún grupo de los niños también, y todos esos dibujos, no sé si ver aquí, sí, hicieron varios dibujos, lo que quisieran, y entonces a base de esos dibujos cada niño eligió 2 figuras de las que más le gusten, ¿no? En este ejemplo había nubes, había flores, había jardines, había mariposas, había varios dibujos. Entonces cada uno de los niños elige una figura para que ellos, a base de esos 2 dibujos, usen su imaginación y crean una visión de qué es lo que pueden formar con esas 2 figuras, arte. Y es algo tan bonito porque usando su imaginación y su creatividad
crearon muchas cosas tan bonitas, incluso estuvo unos niños que ellos agarraron una parte como diríamos como del océano que era azul, y también plantas, y entonces crearon su propia arte, hicieron un océano con nubes que el agua cae y wow, demasiadas cosas que se hacen. Sí, estamos con Heréndira Zamacona Solano, para los que se acaban de conectar con nosotros. Ella es organizadora comunitaria de la Alianza del Pueblo 215 y es la encargada de plantar, cultivar en el jardín comunitario de la 25 y Reed. Pero también es el enlace con la comunidad latina del sur de Filadelfia. Entonces, si nos platicas, porque hay desafíos, parece muy, muy simple y muy sencilla tu tarea, pero ¿qué desafíos hay cuando tienes que tener ese contacto con las familias y que participen en estos proyectos? Sí, realmente es no digo que es fácil, tampoco digo que es difícil, pero creo que en el punto donde yo estoy, mi parte en el trabajo como organizadora, es un poco como difícil porque tenemos que ganarnos la confianza de los padres, de los niños, y es como uno trabajar también en esa parte, ¿no? Porque aunque soy hispana y soy inmigrante, realmente a veces sabemos que de diferentes países, entonces cuesta la conexión, ¿no? Porque tenemos cultura diferente, entonces es un poco difícil, pero no imposible. Y tengo también, por otra parte, como suerte, porque cuando yo empiezo a platicar, la gente empieza a confiar, y hay gente que sí, a veces también me cuesta, porque también, pues, es difícil confiar en la gente, ¿no? Y todos sabemos que cuando estamos en un país lejos de nuestro país real, pues cuesta confiar en más gente, y más cuando apareces así de la nada y le ofreces como este ejemplo, una invitación a este proyecto de arte, entonces se sorprende la gente, ¿no? Pero bueno, lo que yo hago es solamente conversar con la gente, ganarme la confianza y invitarlo, ¿no? Seguir invitando. Y claro, como digo, este proyecto es muy bonito. Incluso tengo a mis hijos también en este proyecto porque mis hijos, yo quiero que ellos se involucren en el arte. Me encanta cuando mi hijo, el pequeño, usa su imaginación y crea de un dibujo, crea magia porque hace diferentes tipos de arte y pintura, ¿no? Entonces, realmente para mí es algo maravilloso que un padre le puede dar a su hijo. Pues muchas gracias. Regresamos con Mariluz Márquez para finalizar el programa. Muchas gracias por el espacio. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Síguenos en Facebook, en Instagram, en Atrévete Philly. Cuídense y hasta la próxima.